Es la madrugada que conecta el viernes 27 con el sábado 28 de mayo de 2016. En un punto del mapa de Bogotá, ubicado a escasos 800 metros de la residencia presidencial, las botas de 2.000 policías hacen eco en las calles cubiertas de basura y las paredes derruidas del Bronx. Serán 12 horas interminables de disparos, bombas molotov y hasta baldes llenos de heces que son arrojados desde las ventanas. Aunque el vecindario resiste, el operativo de desalojo es imparable y busca marcar el final definitivo de la República Independiente del Crimen. La zona queda despejada, pero aún falta que de esa olla broten los más terribles secretos. Todo crimen imaginable está a punto de salir a la luz. Narcotráfico, asesinato, secuestro, mutilaciones, torturas, prostitución infantil y hasta la historia de un cocodrilo que devoraba a las víctimas de un grupo narco que tomaba su nombre de una caricatura japonesa. En este descenso a los infiernos hablaremos sobre un sitio estratégico del crimen organizado colombiano y lo que pasó después de que fuera desalojado. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Una historia de violencia. El Bronx de Nueva York, el original, por llamarlo de algún modo, sería conocido mundialmente casi como sinónimo de decadencia urbana en el siglo XX. En sus calles sobrepobladas de comercios se disputaban el territorio distintas culturas. Italianos, irlandeses y judíos habían ido ocupando este barrio obrero que sería representado en infinidad de películas y series de televisión como cuna de gángsters, boxeadores y buscavidas. En sus calles se desarrollaron clásicos del cine, desde El Padrino hasta Fuerte Apache con Paul Newman. En ese barrio hemos visto a Viggo Mortensen en Green Book, Robert De Niro en Una historia del Bronx y hasta Jackie Chan en Rumble in the Bronx. Todo esto sirvió para inmortalizar aquella imagen de cara oscura de la ciudad, el lado B de la pujante Nueva York. En muchos países latinoamericanos, otras zonas conflictivas comenzaron a llamarse coloquialmente el Bronx, pero el caso colombiano quizás sea el más extremo de todos. Vamos a los orígenes del mismo barrio. La historia de la zona está marcada, como era de esperar, por un momento de auge y otro de estrepitosa caída. Desde el siglo XVII, la plaza de San Victorino, en donde llegaban los carruajes y con ellos los jinetes, allí se le hacía cambio de herradura a los caballos y había pequeños alojamientos para los turistas, así lo cuenta Fabio Zambrano, historiador del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, en un artículo del diario El Tiempo. Ese punto estratégico de convergencia para viajeros y comerciantes creció a la par que la ciudad y sus medios de transporte, especialmente el ferrocarril de Cundinamarca. Pero el panorama se fue transformando y la zona comenzó a ser un imán para el comercio minorista de drogas y, como tal, un punto de reunión para adictos y vendedores. En torno a la plaza se empezarían a establecer puntos de procesamiento para la venta ilegal de oro, armas y alcohol contrabandeado. Hacia 1961, la inundación del río San Francisco provocó que los vendedores ambulantes fueran trasladados a un espacio techado en la plaza que acabaría aceitando esa incipiente venta ilegal. Para entender cómo se formó el Bronx, debemos trasladarnos a poca distancia, rumbo al Cartucho,
una calle del antiguo barrio de Santa Inés que a partir de los años 80 comenzó a ser ocupada por narcotraficantes. El cartucho sería una suerte de prototipo de lo que vendría más adelante en el Bronx, a unos pocos metros de distancia. Allí comenzaron a oírse las primeras historias de redes de prostitución, asesinatos y mutilaciones. Rápidamente fue ocupado por desplazados. La demolición de la plaza central de Mercado y de la iglesia Santa Inés para dar paso a la carrera 10ª también influyeron en su deterioro, así como su condición de terminal de transporte y sitio de bodegas de reciclaje. Hacia finales de los años 90, bajo el gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, se decidió acabar con el flagelo social que implicaba el crimen desatado en esas calles. La única vía para recuperar aquellos sitios copados por las pandillas y homicidas parecía ser la demolición total y su construcción desde cero. Para llegar a lo que el Bronx significó en sus años más oscuros, es importante detenernos en los sucesos ocurridos el 9 de abril de 1948. Nada menos que el Bogotazo. Y en este canal pueden encontrar un video hablando sobre este suceso. Los disturbios surgidos a partir del magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, marcarían a sangre y fuego el acelerado proceso de deterioro del casco urbano. La delincuencia comenzó a extender sus redes en las calles de varios barrios, especialmente en las proximidades a las terminales de transporte y plazas. El cartucho supo albergar todo tipo de fechorías, pero su desmantelamiento solo aceleró la decadencia a pocos metros de allí, en la L, adyacente a la Plaza de los Mártires. El Bronx recibió todo el flujo de delincuencia que se había quedado sin base de operaciones y rápidamente las calles, que hasta entonces tenían una vida urbana normal, con comercios mayoristas y casas, empezó a transitar una oscura transformación. El Bronx comenzó a reproducir aquello que antes ocurría en el cartucho, y mientras aquel lugar se fue limpiando, todo lo contrario ocurrió a pocos metros. Los Saiyajines. A medida que el Bronx se empezó a poblar de redes de narcotráfico y contrabando, distintas bandas comenzaron a ocupar inmuebles del barrio, algunos de propiedad estatal, y formaron lo que se conocería como ganchos. Estos sitios eran básicamente fachadas tras las cuales se levantaban verdaderas bocas de expendio y consumo de drogas, especialmente marihuana, bazuco y cocaína. Tanto en el Bronx como en otros barrios de Bogotá, fueron proliferando estos puntos de comercialización ilegal. Los más conocidos fueron los ganchos Rojo, Rosado, Calavera y Los Llaneros, que hacia 2015 eran los más fuertes. En esos lugares se vendía y se consumía droga todos los días, y los habitantes de la calle eran los principales compradores, pero también las víctimas. Según Paz y Reconciliación, en 2014 se presentaron 215 asesinatos de habitantes de calle y en 2015 30 casos. Claro que un mercado tan redituable no tardaría en generar disputas entre sus vendedores. Una de las familias con más poder en el Bronx estaba encabezada por una mujer llamada Berta González y sus dos hijos, César González Díaz, alias Homero, y Óscar Alcántara González. Lo que más llama la atención de esta organización criminal era el cuerpo de choque que tenían. Decenas de hombres que custodiaban a los capos narcos y disputaban el territorio con otras bandas. Se los conocía como los Saiyajines. El nombre hace referencia nada menos que a una serie de dibujos animados japoneses que marcó a la generación que hoy ronda los 30 años, Dragon Ball Z. El anime, que estaba basado en un manga o cómic japonés de 1984, se hizo famosísimo en la década del 90 en América Latina y marcó un antes y un después en el impacto de la cultura japonesa en el público de habla hispana. Los Saiyajines de aquel dibujo animado eran seres extraterrestres de apariencia humana que llegaban a la Tierra y disputaban sus batallas con un abanico de personajes. La obra de Akira Toriyama los describe como una raza guerrera y combativa que había querido conquistar planetas y acabó autodestruyéndose. Pero también era la especie a la que pertenecía el protagonista mítico de la serie, el héroe Goku. Los Saiyajines además tenían la capacidad de aumentar exponencialmente sus poderes y cambiar de aspecto cuando accedían a fases superiores de sus capacidades de combate. Se convertían entonces
en Super Saiyajines. Toda esa influencia parecía tomar un matiz mucho más brutal y despiadado en los Saiyajines del Bronx, señalados como autores de infinidad de secuestros, homicidios y hasta desmembramientos. Este grupo empezó a conformar una suerte de estado paralelo dentro del Bronx, ajeno a toda ley y bajo el mando de las más brutales venganzas ante deudas impagas o traiciones. Por lo general se mantenían encapuchados y usaban armas automáticas, inclusive hasta con subametralladoras. Realizaban torturas a las personas que ellos sospechaban eran infiltrados. Así lo señaló el coronel Dairo Puentes, comandante operativo de la policía de Bogotá en ese momento. En 2016, las fuerzas de seguridad buscaban desarticular esta organización y llegaron a ofrecer 3 millones de pesos como recompensa a quien permitiera atrapar a aquellos que para aquel entonces habían logrado escapar de la justicia. A medida que se fue conociendo el modo en que operaban estos grupos y los crímenes que dejaban a su paso, se pudo trazar un perfil de los delincuentes que mantenían en vilo al Bronx. Para el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, en diálogo con el periódico El Tiempo, los Saiyajines eran delincuentes con amplios prontuarios, casi todos ellos mayores de edad, y tenían mucha experiencia criminal. Habían pasado por cárceles e incluso algunos fueron paramilitares. Se llegó a la conclusión de que los Saiyas existían incluso antes de la popularización de Dragon Ball Z, pero tomaron ese nombre después del desmantelamiento de El Cartucho, cuando se trasladaron al Bronx y comenzaron a tener una estructura mucho más sólida y estable. Ellos prestaban la seguridad para toda una olla madre y no para un gancho en específico. Si hubiera sido así, habrían ocurrido masacres. Tampoco están en parques o bares donde se expende la droga, sino en los grandes expendios, como el de Cinco Huecos o el del barrio San Bernardo. Así lo afirmaba Ávila al panorama general que se cernía sobre el barrio. Por las calles. El contexto, la estética, los olores, todo lo que acompañaba el barrio no eran simples detalles, sino que hacían a la experiencia de lo que implicaba vivir en el Bronx. Las paredes estaban atiborradas de grafitis y dibujos, en muchos casos abiertamente perturbadores, mensajes violentos y símbolos similares a los que usan las sectas. La basura se acumulaba en las calles y en el interior de los ganchos, donde por mucho tiempo perduró el olor a pegante y químicos que se utilizaban en el procesamiento de la droga. Incluso cuando sus ocupantes ya habían sido echados de aquel sitio, perduraba la sensación de que todo estaba cubierto de un manto de muerte. La crónica policial referida al Bronx hablaba de los crímenes más brutales en esos pequeños corredores y habitaciones, muchas veces tapiadas por madera y por rejas. Acá había casas de pique, de golpizas, de torturas. No se diferenciaban niños de ancianos. Uno tenía que hacerse el sordo, el ciego y el mudo. Así lo recuerda un antiguo residente en un artículo del Tiempo que visitó la zona poco después de su desalojo. Una rápida búsqueda en internet sobre los crímenes ocurridos en esa pequeña porción de la ciudad arrojan resultados inmediatos. Además de droga, el Bronx funcionaba como un amplio abanico de oferta de sicarios, cuyos servicios costaban entre 200,000 hasta 3 millones de pesos. La dosis de bazuco, un desecho durante el proceso de fabricación de la cocaína que se vende a muy bajo precio y es de altísima toxicidad, se conseguía en el Bronx por 1,200 pesos. La prostitución era otro mercado sumamente buscado en esas calles, cuya cotización general rondaba los 10,000 pesos. Las peleas clandestinas congregaban también a muchos aficionados que apostaban grandes sumas de dinero por un combatiente a puño limpio. En un famoso taller de esas calles se podía cambiar las placas y la pintura de automóviles robados en una tarea express que demoraba pocas horas. El Bronx era el punto de reunión e intercambio de la mayoría de los ladrones de coches. Allí se extendía una suerte de feria donde podía comprarse todo tipo de repuestos de vehículos que habían sido desmantelados en otras calles de Bogotá. Pero la actividad ilegal no se limitaba al comercio y quienes se aventuraban a sus calles se exponían a morir de maneras cruentas. Muy famosa es la historia de Freddy Armando Valencia Vargas, más conocido como el monstruo de Monserrate.
uno de los mayores asesinos seriales de Colombia. Tenemos un video en este canal sobre su vida, su biografía. Valencia se movía mucho por las calles del Bronx y era allí donde seleccionaba a sus víctimas, mujeres jóvenes, drogadictas, a quienes ofrecía techo en su cambuche de los cerros, droga y comida a cambio de sexo, pero a quienes terminaba asesinando si se negaban a dicho intercambio. Valencia fue condenado por el crimen de 9 de ellas, pero nunca se supo a ciencia cierta cuántas fueron sus víctimas, ya que operó por casi una década en el bajo mundo, fuera del radar de cualquier autoridad. Así era la situación en el Bronx. Dentro de la L parecía no haber ley alguna. La fiscalía, que llevó a cabo una prolongada investigación en el barrio, cree que en 3 años por lo menos 15 personas desaparecieron en esas calles. Sin embargo, quienes llegaban hasta allí muchas veces eran adictos que llevaban años alejados de sus familias y por los que nadie denunció su desaparición. Las víctimas anónimas del Bronx son un misterio que probablemente nunca acabe de resolverse. Entre los negocios que se ofrecían allí estaba el de trasladar paquetes, que no era otra cosa que cadáveres. A partir de 2008, cuando la disputa territorial entre ganchos de droga se agudizó, la venganza empezó a tomar forma de asesinatos y descuartizamientos que buscaban amenazar a los grupos rivales para que abandonaran el barrio. Fueron épocas en que los ganchos conocidos como Manguera, Homero, Escalera, Mosco, Nacional y América buscaban tener el control total de un comercio de estupefacientes que podía generar ingresos de hasta 130 millones de pesos diarios. Las deudas y traiciones eran faltas que se pagaban con la vida. A medida que las investigaciones empezaron a echar luz sobre los crímenes que ocurrían en ese circuito, más y más testigos comenzaron a presentarse para brindar datos a cambio de protección. Las autoridades prestaron especial atención a los niños y niñas que vivían en las calles del Bronx y eran la expresión más vulnerable de aquella dura realidad. Niñas de entre 11 y 17 años eran prostituidas en el barrio, mientras que chicos de 13 años en adelante robaban en la capital para poder comprar sus dosis de bazuco. La cantidad de habitantes del Bronx era incalculable, ya que en su pequeña superficie se amontonaban personas que pasaban días y hasta meses viviendo en esas condiciones, y aquellos que llegaban momentáneamente de otros barrios para conseguir los servicios que allí se ofrecían. En un artículo de investigación realizado por el diario El Espectador en 2016, se calcula que no menos de 2.000 personas vivían en las calles de la zona, pero los fines de semana había más del doble. Uno de los casos más resonantes y que marcaría el final del Bronx propiamente dicho, ocurrió en 2015. El 26 de mayo, 2 detectives, un hombre y una mujer, llegaron a la zona tratando de ubicar a Wilson Fernando Núñez Contreras, un hombre cuya desaparición había sido denunciada en las inmediaciones del barrio. Después de contactar a 2 personas de Lampa, los 2 agentes del CTI fueron secuestrados. La investigación del Espectador relata esas horas extremas. A ambos agentes los secuestraron sujetos vestidos de payaso y los llevaron a una casa conocida como Amarillo. Uno de ellos era Ronald Rodríguez, alias El Flaco, quien sacó un revólver y les dijo que iban a jugar a la ruleta rusa. Luego los asfixió con un cable y finalmente los amenazó con un machete. La frase fue: "Los vamos a picar y meter en costales". El calvario duró entre 4 y 8 horas. La gente sufrió abusos sexuales. Los liberaron bajo la amenaza de jamás contar lo que habían vivido. Pero hablaron, y el final del Bronx quedó marcado. 2016 fue el año elegido para encarar un mega operativo que desmantelara la mayor olla del país. Pero la incursión en sus calles revelaría a la vez las atrocidades que allí ocurrían y provocaría un efecto casi inmediato: la búsqueda de los narcos por encontrar otros territorios. El operativo y sus consecuencias. Esa olla, como se llamaba el Bronx, estaba a punto de explotar. A un año del secuestro de los agentes del CTI, los diarios sorprendieron con una noticia impensada tiempo atrás.
La madrugada del viernes 27 al sábado 28 de mayo, más de 2.000 policías, con apoyo del ejército, desalojaron por sorpresa en Bogotá una de las ollas, focos de delincuencia habitados por mendigos y por la mafia más peligrosas de Colombia. Les llovieron barreños con orines, heces y pintura, les lanzaron cócteles Molotov, hubo disparos. Tras 12 horas, la zona quedó despejada. Así lo contó el diario español El Mundo en su sección internacional. Aunque las calles quedaron ya sin ocupantes y las casas también vacías, estaba por confirmarse el horror. Se sabía que allí ocurrían los delitos más escabrosos, pero los posteriores operativos en el lugar solo lo ratificaron de la forma más atroz. El olor a basura en estado de descomposición y la sangre seca eran lo primero que aparecía en las crónicas periodísticas del día después del desalojo. Los allanamientos en ese laberinto de casas y también túneles de más de 100 metros no tardaron en aparecer restos humanos. La mayoría eran cuerpos descuartizados cuya identificación se convirtió en una tarea titánica. Uno de los hechos más sorprendentes que tuvo lugar tras el desalojo del Bronx fue el hallazgo nada menos que de un cocodrilo. Su historia se conocía casi a modo de rumor, de leyenda urbana. Se decía que el animal había llegado desde Estados Unidos en los años 90 y que lo llamaban Pepe. Vivía en un estanque y era propiedad de los Saiyajines, quienes lo utilizaban para devorar los cuerpos de las víctimas del grupo criminal. La especulación en redes sociales alcanzó todo tipo de conjeturas, pero oficialmente la historia no parece haber terminado bien para el animal. Según la Secretaría de Ambiente, el rescate se pensó, pero en cuanto las autoridades llegaron al lugar, el cocodrilo estaba muerto, presumiblemente por el consumo de carne humana en descomposición. Aquel esqueleto vacío en que se convirtió el Bronx rápidamente atrajo la atención de curiosos, desde periodistas, aficionados y youtubers que se adentraron en aquel infierno y lo retrataron en diversos videos y crónicas online. La zona fue rápidamente transformada en el distrito creativo para la cultura. Pero la consecuencia más directa y preocupante del desalojo del Bronx fue: ¿qué pasaría con las bandas que operaban allí? El desmantelamiento del Bronx provocó una reorganización territorial del microtráfico en el centro de la ciudad. Así lo afirmó un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, FIP. Hoy los expendios y sopladeros se han desplazado a zonas cercanas al Bronx, pero no tan pequeñas. En otras palabras, antes los expendios se concentraban en una manzana y ahora los habitantes de calle y adictos lo hacen en un área de 12 manzanas contiguas al suroccidente del Bronx. Se estima que el circuito que antes se concentraba en la L ahora extiende sus redes por Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria, Antonio Nariño, Puente Aranda, parte de Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Chapinero, Kennedy y Bosa. El crimen organizado pareció adaptarse rápidamente a este cambio territorial y adaptó su accionar a esos nuevos destinos. La guerra narco de los Saiyajines entonces pareció mudarse, lejos de detenerse. En 2019, 8 cuerpos descuartizados fueron hallados en Ciudad Bolívar, Fontibón y Engativá. En mayo de 2022, otros 2 aparecieron en Plaza España y el barrio Policarpa. Un mes antes, 10 hallazgos similares se habían denunciado en San Cristóbal, Usme, Engativá, Kennedy y Teusaquillo. En junio de 2023, otros 2 sobre la avenida NQS con calle 22. Y la lista sigue. El problema de fondo, entonces, sigue casi tan fuerte como antes. A pesar de que el Bronx haya desaparecido del mapa, los tentáculos de esas redes criminales solo han conseguido expandirse hacia nuevos rumbos, siempre dejando tras de sí un rastro de muerte. Gracias por llegar hasta el final del video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Los invito a suscribirse a mi canal, a compartir el contenido y a dejarme sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Chao. Saludos de Lupe. Besitos de Lupe. Mira porque está triste. ¿Qué le pasa?